decidido grabar esta clase, ¿no? Entonces el don't, doesn't y les decía que este es un tema enlazado con el tema de la semana pasada, que es el do y el does. Así que vamos a hacer primero una revisión cortita del tema de la semana pasada. Recordemos entonces la clase pasada, que es el do y el does. Les había presentado esta diapositiva y esta imagen donde les explicaba que cuando vamos a preguntar alguna cosa en presente simple, por ejemplo, ¿te gusta la manzana? ¿Quieres agua? ¿Juegas fútbol? Entonces, estas preguntas que en inglés se comienza a veces con el verbo, en español se comienza con el verbo, en inglés se debe comenzar con el auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares? El do y el does, ¿no? Y pues en los deberes que he revisado, la mayoría ya ha respondido bien, ¿no? El do y el does. La única diferencia es que el do se utiliza con ciertos pronombres, como el que están aquí, ¿verdad? Perdón. Y el does se utiliza con los pronombres que están en este lado de acá. ¿Ok? Pueden darse cuenta. El do con I, you, we y they, y el does con el he, she, it. Eso podemos decir por la forma en que se utiliza, ¿no? Ahora miren, ¿cómo nos podemos dar cuenta de manera más fácil? Tengo por aquí en la forma afirmativa, you speak English. La forma afirmativa, tú hablas inglés. Para hacer la pregunta y preguntar, ¿tú hablas inglés o hablas tú inglés? Entonces, debo agregar el do, que es el auxiliar, al inicio, ¿verdad? Aquí está, y el signo de interrogación al final. Como aquí tengo you, debo utilizar do, ¿verdad? Así que está, do you speak English? Al momento que digo, do you speak English, cambio el tono de voz al momento de preguntar, la entonación cambia. Ya no digo, you speak English, sino digo, do you speak English? Cambia el sonidito, cambia el sonido de la pronunciación. Ahí yo estoy haciendo una pregunta entonces. Y por acá tenemos también la forma afirmativa para terceras personas, que es he speaks English. Él habla inglés. Esta es una afirmación, ¿verdad? Ahí no es pregunta, ni es negativa tampoco. Pero al momento de que yo quiero hacer una pregunta, agrego ahora el does. ¿Por qué agrego el does? Porque estoy hablando con he. Y la regla acá dice que el does debe ir con he, con she y con it. Entonces, does he speak English? ¿Ya? Y agrego el signo de pregunta. ¿Ok? Does he speak English? ¿Habla él inglés? Con eso yo he realizado la pregunta. Recuerden siempre cambiar el tono al momento de hacer la pregunta, ¿no? Do you speak English? Does he speak English? Y además de eso, recuerden que esto lleva un verbo, ¿no? Después de poner primero el auxiliar, que está acá, luego del sujeto, que está acá, debo poner el verbo. Los verbos pueden variar. Aquí están los verbos. Está el verbo go, want, like, como los comunes o como ejemplos aquí. Pero hay sin número de verbos que tú puedes colocarlos en este lado. Si quieres decir, tú juegas tu fútbol, entonces do you play. Aquí debería ir el verbo play. ¿Cantas tú, por ejemplo? Do you sing? Aquí tendría que ir el verbo sing, el verbo cantar. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el verbo go, que dice, do you go to the park? Vas al parque, por ejemplo. Do you want water? Do you want water? ¿Quieres agua? Does he want water? ¿Quiere el agua? Y así con el like también. Do you like? Does he like? Perfecto. El orden. Vamos a ver el orden por acá. Miren este cuadrito de cómo entonces tendríamos que poner nosotros el orden de la estructura para hacer
la pregunta. Las preguntas. Estamos recordando el tema anterior, ¿no? Justamente les recuerdo porque la actividad que viene después de la clase, de aquí en esta diapositiva, voy a hacer preguntas, ¿no? A cada uno de ustedes. Entonces debe estar atentos. Miren, cuando es pregunta, el auxiliar siempre va antes del sujeto. Miren, aquí está el do y acá está el sujeto I. ¿Por qué en algunas ocasiones cambia? Y aquí tenemos das, porque la regla dice que con he, she, it se debe utilizar das. All right? Pero con el resto de pronombres, con el do, perdón, pronombres como I, you, el we, el you de plural y el they, con esto se utiliza el do, como ustedes están viendo aquí, right? Noten entonces el orden, primero va el do o el das, luego va el sujeto, como número 2, vamos a poner aquí el 1, número 1 va esto, así es la forma como deben identificar ustedes las preguntas, ¿no? Número 2 siempre va a ir el sujeto, y número 3 va a ir el verbo. Aquí es el verbo donde yo les decía que pueden poner cualquier verbo. En este caso está el verbo work, que significa trabajar. Y si yo quisiera sumar algo más, por aquí podría decir que puede ir un complemento. ¿Qué es el complemento? Por ejemplo, cuando yo digo, do you, voy a poner aquí un ejemplo cortico. Do primero, ¿verdad? La primera parte, do, más el you, vamos a poner el pronombre you, do you. Luego vamos a poner un verbo que sea clean, el verbo limpiar, más el verbo clean, que significa limpiar. Hasta ahí significa limpias tú qué. Vamos a poner el complemento entonces, el complemento sería the room o the bedroom para indicar que es el dormitorio, ¿no? Luego de eso pongo el signo de pregunta. ¿Ya? Ahí tenemos, do you clean the bedroom? ¿Limpias tu cuarto? Si eliminamos el más, porque estoy así haciéndolo por partes, si eliminamos el más, entonces quedaría de esta manera, en manera ordenada. Lo que pasa es que el más lo puse para que ustedes se vayan dando cuenta cómo voy agregando todos estos temas para que quede ya la oración. Do you clean the bedroom? ¿Limpias o ordenas tu cuarto? Está diciendo. Bien, por acá tenemos algunos niños que todavía siguen ingresando. Ya estamos casi a media clase. Bien. Entonces, do you clean your bedroom? Bien. Eso en cuanto al do y al das para preguntas. Vamos a avanzar con el don't y doesn't. Don't y doesn't. Ajá. El don't y el doesn't. ¿Qué sucede con esto? Pues vamos a verificar aquí la diferencia. Miren ahora. Yo les había explicado en el video de YouTube que en este caso el sujeto siempre va primero y luego va el don't y el doesn't. No, no como en las preguntas. En las preguntas el do y el does iban al inicio, en esta parte de acá. ¿Recuerdan? Hace poquito lo acabamos de ver. Aquí iban y luego venían los sujetos. En el tema de las oraciones negativas, primero va el sujeto, I, you, we, they, que significa yo, tú o ustedes, we, que significa nosotros, y they, que significan ellos. Estos van primeritos. Y luego puedo poner entonces el don't. ¿Qué es el don't? El don't es la forma negativa de, del do. Cuando yo digo don't, estoy diciendo no, ¿ya? Cuando yo digo doesn't, también estoy diciendo no. Por ejemplo, si digo I don't go to the park. Entonces, yo no voy al parque. You don't go to the park. Tú no vas al parque. Así que si lo utilizo con el pronombre he, que significa él, she, que significa ella, o es el it, que significa esto, para cosas o animales en singular, entonces utilizo el doesn't. Por ejemplo, he doesn't go to the park. Él no va al parque. ¿Ya?
Él no va al parque. Vamos a decir, doesn't like pizza. A él no le gusta la pizza. Yo puedo decir también, a mí no me gusta la pizza. ¿Cómo digo a mí no me gusta la pizza? I don't like, y luego el complemento pizza. ¿Ya? El orden, por tanto, es diferente. Deben acordarse. Cuando es negativo va después del pronombre. Cuando es pregunta va antes del pronombre este auxiliar. ¿Ya? Entonces, con esto yo estoy haciendo oraciones negativas. Recuerden que estoy negando. No estoy haciendo preguntas. Aquí ya no cambio el tono de voz. Así, aquí simplemente digo no. Este don't ahí significa no. ¿Ya? En las preguntas, el do y el das no significan, lo que hacen simplemente es cambiarme el tono de voz y no tienen ningún significado. Aquí en el negativo, el do, el don't y el doesn't sí tienen significado y significan no. Cualquiera de las dos significan no. Lo que niegan es el verbo de a continuación, ¿no? El verbo go. Pueden decir no va, no quiere, no le gusta, no juega, don't play, no canta, don't sing, no nada, don't swim, y así con el resto de verbos. Otro ejemplo, otra comparación con el tema de preguntas es que aquí tenemos también el you speak English. Acuérdense que vimos en el tema de preguntas, you speak English significa tú hablas inglés, pero en el momento que quiero preguntar, ¿hablas tu inglés? Sería, do you speak English? Aquí ya no tenemos esa forma, aquí tenemos la forma negativa, ¿ya? ¿Qué sucede? He agregado entonces el don't justo después del pronombre y después del don't viene el verbo speak. Entonces, mientras que la forma afirmativa dice you speak English, que significa tú hablas inglés, y yo quiero decir la forma negativa, tú no hablas inglés, es you don't speak English. Aquí está. Esta es la forma negativa, ¿verdad? La forma negativa. You don't speak English. Tú no hablas inglés. You speak English, tú hablas inglés. You don't speak English, tú no hablas inglés. Noten que el don't aquí significa no. Igualmente, he speaks English, él habla inglés. La forma negativa es he doesn't speak English, él no habla inglés. ¿Ya? Esta es la forma afirmativa y esta es la parte negativa. ¿Ya? Negar, negar. Mucho ojo con negar. Negamos la oración cuando utilizamos don't y does. ¿Ya? Negamos la oración. Vale recalcar que estas son oraciones para presente simple, ¿no? Tiempo presente simple. Entonces yo por aquí he puesto algunos ejercicios donde quiero, eh, donde quiero, este, donde quiero, se me salió por un ratito, donde quiero ir llenando. ¿Qué significa entonces el don't y el doesn't? El don't y el doesn't significan no, ¿ya? Eso significa no. Se lo utiliza, vamos a poner aquí, se utiliza en tiempo presente simple. En el tiempo presente simple se utiliza esta negación, ¿ya? Se utiliza en el tiempo presente simple esta negación, acuérdense. En inglés, presente simple es simple present también. ¿Right? ¿Ya? Algo más que quiero adicionar. El don't viene, viene de el do más el not. O sea que este do más el not significa realmente don't. ¿Ya? El do más el not significa don't. Ejemplo. Ejemplo. Yo puedo decir, miren, puedo decir, I don't play tennis, ¿ya? Puedo decir, I don't
play tennis. ¿Ya? I don't play tennis. Le está diciendo, yo no juego tenis. Pero puedo hacerlo de otra manera también. ¿De qué manera? I do not play tennis. ¿Ya? Miren. De dos maneras puedo hacer la oración. Puedo hacerla de manera que diga I do not play tennis sin la contracción del don't. Y también puedo hacerla con la contracción. ¿Cuál es esa contracción? Lo que está en azul, ¿no? Entonces, la mayoría de ejercicios en inglés están puestos con esta manera, don't. ¿Por qué se usa don't y no do not? Bueno, es más fácil decir don't, que tiene un solo tiempo, a decir do not, que hay dos tiempos. Así que en inglés, pues, es muy común este tipo de contracciones, ¿ya? Así que tienen que irse ustedes familiarizando con esto. Cuando dicen don't, en realidad están diciendo do not. Do not. Están negando, ¿ya? Es negación. Si ustedes encontrarán ejercicios que tengan do not, también son válidos. No estoy diciendo que no son válidos. También son válidos. Son correctos, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene el, perdón, de dónde viene el doesn't? Vamos a ver, ¿de dónde viene el doesn't? Vamos a ver de dónde viene el doesn't. El doesn't viene de el does más el not. ¿Ah? Viene del does más el not. ¿Ok? Lo cual significaría doesn't, ¿no? Sumamos el does más el not, ¿sí? Y esta comita más la T. Doesn't. Para no decir does not, digo doesn't. Ejemplo. Vamos a poner entonces un ejemplo por acá. She, recuerden que el does o el doesn't se utiliza con pronombres he, she, it, con tres pronombres. She significa ella. She doesn't play tennis. Ella no juega tenis. Pero también puedo decir, she does not play tennis. ¿Ok? She does not play tennis. Voy por acá a ponerlo de azul entonces a este ejercicio. Bien, miren, she doesn't play tennis. Ella no juega tenis. Y la otra forma negativa no es tan común, pero es válida igual. Así que no quiero que piensen que está incorrecta. She does not play tennis. Ella no juega tenis. ¿Ya? Entonces, esto es en resumen lo que significa el don't y el doesn't, ¿ya? Eso es una negación. En general significa no, no. Esto significa no. Y el orden. Veamos aquí el orden, cómo debe ser. Miren el cuadrito. Mientras que en preguntas el do y el das iba al inicio, ahora en la forma negativa va después del sujeto. Primero pongo el sujeto, luego va el don't o el doesn't. ¿Por qué una se pone do y otras doesn't? ¿Por qué una se pone don't y otras doesn't? Les he dicho pues que con estos tres de aquí se utiliza siempre does para preguntas y doesn't en cuanto a negativos. He significa él, she significa ella, it significa esto o eso, pero refiriéndose a una cosa o a un animalito. ¿Ya? El resto, el I, que significa yo, el you, que significa tú, el we, que significa nosotros, you, que significa ustedes, es el plural de you, que significa usted o tú, el you es el plural también, y el they, que significan ellos, lo cual es el plural de he, she, it. Con estos, noten la diferencia,
del do, del don't, perdón, y del doesn't. ¿Ya? Entonces, esto es en sí la clase sumamente importantísima para los que recién están aprendiendo a conocer el inglés y a hablar en inglés, o los primeros pasos en gramática en inglés. Esto de aquí es sumamente importante. Así que espero que puedan verlo todo y puedan hacer los ejercicios que se envían, ¿no? Perfecto. Entonces,